Hoy no hay ganadores ni vencedores, no hay vencidos ni vencedores. Aquí ganó el pueblo de Hidalgo, ganó el ciudadano en cada elección, y a partir de ahora, de una manera sencilla y como debe de ser, de frente al hidalguense, ganó el pueblo de Hidalgo, gracias a los miles de hidalguenses que fueron a votar. En un ambiente de fiesta y algarabía, la Unidad Priista de Hidalgo celebró la entrega de constancias de mayoría a los 18 candidatos electos. Dicho acto fue presidido por Ricardo Crespo, líder de este instituto político en la entidad, quien resaltó el compromiso adquirido, así como el trabajo que han de desempeñar los diputados que conformarán la 62 legislatura a lo largo y ancho del Estado, a beneficio de los hidalguenses. A lo que vimos en un momento como un reto, como un desafío, porque les voy a decir, si era un anhelo, pero insisto, más que ello, era el reto, el desafío, porque sabemos de lo que estamos hechos los priistas, y sabemos que los priistas somos aquellos que les podemos dar respuestas a eso sí, a los anhelos, inquietudes, sueños, retos, problemática a los hidalguenses, porque de eso estamos hechos. Entonces, si me lo permiten, vamos a pasar a cada uno y a todos de los 18 distritos con todo ese reconocimiento de nuestros candidatos y candidatas, gente y hombres, mujeres de trabajo. Por favor, licenciado, si están amables. A nuestro candidato. Buena Lupita. Javier Amador de la Fuente, Lo he dicho en muchos escenarios, el PRI no es un partido que busca el poder por el poder. Buscamos representar a los ciudadanos y gobernar porque sabemos hacerlo y porque queremos, y lo estamos haciendo, abanderar las causas sociales. Las causas del PRI son las causas de la gente. Y como sabemos hacerlo y tenemos esa convicción, hoy el partido le da esa confianza al ciudadano. A partir de este momento, para el PRI inicia una nueva etapa. Y es la etapa del trabajo, y es la etapa del compromiso, es la etapa de los resultados. Y aquí yo les voy a pedir a todos los candidatos, propietarios y suplentes, que se pongan de pie. Y que bajo ese compromiso de estos hombres y mujeres valiosos, que dieron todo para lograr y conquistar al ciudadano con un voto respetuoso y un trabajo serio, les decimos a Hidalgo, estos son los hombres. Y por favor a nuestros diputados plurinominales, al licenciado Ernesto Gil Lordi, a nuestro amigo Ramiro Mendoza Cano, y desde el Verde a nuestro amigo Antonio Chávez, por favor, este es el equipo que será una bancada de trabajo y de resultados para el pueblo Hidalgo, porque Hidalgo se merece lo mejor de los priistas, y claro que lo vamos a hacer. Con mucho gusto, señores diputados, este trabajo de la gente que va a trabajar en Hidalgo. Esto es lo que viene, un trabajo de a de veras y un trabajo fuerte. Construimos una plataforma electoral que debe de traducirse en mayores beneficios a la población. En nuestro lema, que era bienestar para que tú mejores, debe de verse traducido en la economía familiar, en el bolsillo del ciudadano, en la seguridad del ciudadano. Creamos 5 ejes, y esos 5 ejes es la plataforma que nuestros diputados hoy electos impulsarán. Pero no se quedará ahí el trabajo. Deberán seguir yendo a sus distritos, a sus municipios y a sus comunidades,
porque ese trabajo cercano es la principal fortaleza de los priistas. Bajo ese criterio, desde ahorita invito a mis compañeros a que regresemos permanentemente y trabajemos de cara al del ciudadano. Los 5 ejes: Estado de Derecho y Seguridad y Justicia, crecimiento económico, igualdad social y combate a la pobreza, sociedad del conocimiento, desarrollo sustentable y medio ambiente. Esa es parte de la tarea que van a abrazar ustedes. Pero no solamente eso, sino que sumarán las miles de propuestas e inquietudes que fueron recibiendo en el camino. El PRI es el partido de todos y para todos. Aquí están los jóvenes, aquí están las mujeres, aquí está gente que ha trabajado y se ha desarrollado desde sus núcleos sociales. Es gente cercana al ciudadano. Por eso el PRI es el mejor partido. ¡Que viva el PRI, compañeros! Mi profunda gratitud a toda la gente que votó, a toda la gente que se movió a las casillas, a toda la gente que apoyó y que confía en este proyecto de Rocío Tello. Muchísimas gracias. Pues con toda la pasión y la emoción de este triunfo vamos a responderle a la gente a través del espacio donde... ¿Un mensaje para la ciudadanía? Pues darle las gracias a la ciudadanía por confiar nuevamente en el PRI, por confiar nuevamente en el proyecto para todos los ciudadanos del Distrito 1 de Pachuca y de Pachuca en general. Muchísimas gracias. Ahora vamos a trabajar en conjunto, seguirle dando para cumplirle a la gente. Gracias. Bueno, pues es un logro para todos, ¿no? Yo creo que el trabajo de equipo, tanto el PRI estatal, el PRI municipal de los 3 municipios, Pachuca, Mineral de la Reforma y Pasoyucan, trabajando con un gran equipo de campaña, es lo que nos permitió obtener otra vez esta responsabilidad, ahora como diputado local por el Distrito 2, Pachuca Oriente, y bueno, pues un gran reto para seguir trabajando en beneficio de todos los hidalguenses. ¿Qué sigue para usted? Bueno, cumplir lo que ofrecimos en campaña, trabajar intensamente en las propuestas con la agenda ciudadana, una agenda legislativa ciudadana que ofrecimos, vamos a llevar al Congreso del Estado y sacarla adelante, fortalecer desde el Congreso el trabajo que viene realizando el Ejecutivo, el licenciado José Francisco Olvera. ¿Un mensaje para la ciudadanía? Bueno, pues a quienes votaron por Alfredo Bejos, agradecerles su voto, su confianza, y vamos a cumplir, y a quien no, decirles que vamos a trabajar en beneficio de todos los hidalguenses para demostrarles que esa confianza se gana con trabajo. Hoy se ve culminado este trabajo de 50 días de campaña y por supuesto el día más importante, el domingo 7 de julio, donde hemos logrado un triunfo contundente. La ciudadanía demostró esa civilidad y esa gran participación y sin duda alguna el tercer distrito salió avante con una gran participación y presencia de la ciudadanía. ¿Qué sigue para Jorge Rosas? Pues ahora vendrá una serie de reuniones con los principales sectores del distrito para avanzar en las propuestas de campaña y poder llevar al Congreso una agenda legislativa muy nutrida que se convierta en beneficio de la región. ¿Qué le puede decir a la ciudadanía de su distrito? Pues agradecerles sobre todo esa civilidad con la que el tercer distrito se demostró en este domingo 7 de julio y agradecerles su voto de confianza a esta fórmula que encabezamos y sin duda alguna el compromiso de trabajar incansablemente por la ciudadanía del tercer distrito. Muy agradecida de su apertura, de su apoyo, de su confianza. Les entregaremos buenas cuentas. Yo sé que el licenciado Jorge Rosas y yo pues, estaremos muy al pendiente de ellos para estar en constante comunicación. Es un logro, sí, de lo que hoy la ciudadanía ha hecho, la votación, de que ha participado, y a mí lo que me corresponderá será pues agradecer esa confianza con trabajo, con resultados y entregando buenas cuentas. Es agradecer a cada uno de los municipios, y el segundo punto es empezar a formalizar ya la agenda legislativa para que una vez arrancando la legislatura iniciemos con un trabajo formal y un trabajo permanente a favor de la ciudadanía de la región y de Hidalgo. ¿Un mensaje para la ciudadanía de tu distrito? Que hoy les agradezco esa confianza, ese voto que nos han otorgado y que trabajaremos de la mano. He empeñado mi palabra, la voy a hacer cumplir, pero ante todo estaré cercano, trabajando con ustedes, atendiendo las necesidades y lo que platicamos en campaña,
hablarle a la gente con la verdad, con honestidad y haciendo que las cosas realmente puedan suceder. La verdad que es un logro muy importante, no solo personal, sino también a través del partido que nos dio la oportunidad. Hoy estamos muy atentos a las expresiones de la ciudadanía. Hoy vamos a estar trabajando muy fuerte con los compromisos que hicimos, con la plena seguridad de que va a haber trabajo y va a haber resultados. Un mensaje para la ciudadanía de su distrito. Decirles que estén tranquilos, así como lo platicamos, así como lo dialogamos. Hoy tenemos que trabajar, hoy tenemos que estar caminando de la mano para generar resultados y tocar los temas que a la sociedad le interesa, como en el caso del quinto distrito. Pues agradecerle la confianza que nos ha brindado y el que no los vamos a defraudar. Es un logro del pueblo hidalguense porque como diputadas y como diputados hemos de trabajar para toda la ciudadanía hidalguense y desde luego de manera particular para nuestro distrito 14. ¿Qué sigue ahorita para Edith Áviles? Trabajar de la mano con quienes votaron por mí y también con la ciudadanía en general. Un mensaje para la ciudadanía de su distrito. Vamos a generar la amplia participación ciudadana. Yo voy a brindarles mi esfuerzo, mi capacidad, mi experiencia para poder coadyuvar en los temas más importantes que privilegien la voz de la gente de acuerdo a las necesidades de cada uno de los municipios. Vamos a elevar esa voz del pueblo en el Congreso para que sea precisamente la base ciudadana, que sean las personas las que decidan qué propuestas serán avaladas en el Congreso y qué es lo más importante para la ciudadanía del Distrito 14. Sin duda es un escalón más que se va obteniendo. Hoy los cargos que he desempeñado siempre han sido de gestión, de servir a la gente y hoy sin lugar a duda con el respaldo de muchas personas, hoy no es un triunfo personal, sino un triunfo de un partido, un triunfo de una nueva generación de priistas, un triunfo respaldado por el gran trabajo que ha hecho el señor gobernador, el licenciado José Francisco Vea Ruiz, no solamente en la sierra, sino en todo el estado, pero sobre todo a través de una campaña cercana con la gente pudimos obtener la confianza, lo cual nos compromete a seguir trabajando. Hoy es un escalón más que por supuesto estaremos poniendo todo nuestro empeño, trabajo, esfuerzo y compromiso en favor de la sierra, en favor de nuestros paisanos y en favor de traer un desarrollo de nuestra gente, que sin lugar a dudas desde aquí reconozco lo valioso, la entrega, sobre todo el compromiso que tiene nuestra gente de la sierra. Hoy aquí con su amigo Javier Amador, después de haber obtenido la constancia de mayoría, nos compromete a trabajar y empezaremos a iniciar una campaña de agradecimiento, empezaremos a ir viendo las gestiones que obtuvimos de viva voz y sobre todo de mano en mano de nuestros amigos de la sierra, para empezar a trabajar y no esperarse hasta septiembre. Hoy hay un joven que trae todas las ganas, que recorrió el distrito y que lo seguirá haciendo durante los próximos 3 años. Un mensaje para la ciudadanía de tu distrito. Agradecerle todas las muestras de afecto, de cariño, que nos abren las puertas de su comunidad, de su casa, pero sobre todo que tengan la certeza de que Javier Amador será un diputado cercano, un diputado gestor, un diputado comprometido y que desde mí me estarán viendo como hoy en campaña. Hoy no solamente la gente necesita que la visiten en campaña, sino que los próximos 3 años verán a su amigo diputado recorriendo, saludándonos y trabajando en favor de la unidad de la sierra. Un mensaje para la ciudadanía. Que los felicitamos por su comportamiento, por su voluntad política para decidir quiénes los deben de representar y para decirles que hay un compromiso de llevar a cabo una legislatura con dignidad, con entrega y con resultados para los hidalguenses. Este triunfo más que nada se lo lleva la Comitepegua, se lo lleva la gente que cree todavía en los buenos gobiernos, pero sobre todo en gente que está esperanzada a que en la Tepegua siga habiendo mucho desarrollo, que gracias al apoyo de nuestro primer priista en el estado, del licenciado Francisco Vea Ruiz, sin duda sabemos que van a venir más obras y va a haber más desarrollo y más bienestar para cada una de las familias. Bueno, pues agradecerles a toda la gente que confiaron que este 7 de julio fueron a depositar su voto a favor de nuestro partido y decirles que vamos a regresar a trabajar, que vamos a estar cercanos a la gente y que vamos a seguir trabajando como todos los periodistas, vamos a hacernos comprometidos para el bienestar de cada una de las familias.